posible reemplazar las siguientes obligaciones, te dice, de 2.000 bolivianos en 3 años sin intereses y de 4.000 con 4% convertibles semestralmente en 6 años, te dice. Entonces te dice que tomes como fecha focal el año 6. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar. Vamos a poner nuestra línea de tiempo, ¿ya? Vamos a comenzar de 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dice que va a ser evaluado por años. Ya. Primero te dice pagos iguales. Ya. Al final del primer año y al final de 3 años. Va a tener al final del primer año, va a tener un pago, te dice, X. Y al final de 3 años va a tener otro pago X. Es posible, dice, reemplazar las siguientes obligaciones. Tiene una deuda de 2.000 bolivianos, dice, con vencimiento en 3 años. ¿Ya? Entonces dice que con vencimiento te quiere decir que es al final del periodo y sin intereses. Entonces, al final del tercer año te dice que va a tener una deuda de 2.000. Y te dice que va a tener otra deuda de 4.000 con intereses, te da el interés, con vencimiento al final del periodo del sexto año. Entonces va a tener una deuda de 4.000, más o menos el doble. Va a ser de 4.000. Ya, para el 4.000 te da un interés, dice, de 4% convertible a semestral. El 2.000 te dice que no tiene interés. Los X te dice que trabajes con 8% convertible semestralmente. ¿Ya? Entonces tengo esa información. Ahora, ¿qué más me dice? Me dice tomar como fecha focal el año 6. Entonces, con esto me quiere decir que este año voy a tomar como mi punto de referencia. Y vale el término. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevar, dice, mi flujo de 2.000 a la posición 6. Tengo que llevar mis pagos también a la posición 6, ambos pagos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Como me está hablando de convertible, entonces es también conocido como capitalizable, ¿ya? Entonces estamos hablando de interés compuesto, primero. Ahora, como estamos hablando de interés compuesto, vamos a utilizar las fórmulas de F y P, lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces, lo primero que puedo hacer es llevar todas mis deudas a la posición 6. Entonces, el 2.000 me dice que no tiene interés. Entonces, puedo poner como deudas. ¿A qué va a ser igual mis deudas? Puedo representarlo por la letra D, 12, por ejemplo. En la posición, no, perdón, en la posición 6 es 12. En la posición 6, ¿cuánto va a ser? 2.000, no tiene interés, entonces van a ser los 2.000. Ahora más, este 4.000 ya está en la posición 6. Entonces directamente lo sumo los 4.000 bolivianos. Entonces quiere decir que voy a tener una deuda total de
6.000. ¿Ya? Ahora los pagos. Lo representaré como P6. Va a ser la suma de los dos pagos. El primer pago va a ser del año 1. Entonces, tengo que utilizar la fórmula de estas formulitas. Ya. Voy a utilizar la fórmula de, aquí me voy a anotar, futuro es igual, hemos dicho, a P1 más I elevado a N, ¿verdad? Tengo esto. Ahora tengo su interés, que es compuesto. Primero, tengo que llevar su periodo de tiempo a lo que estoy utilizando. Estoy utilizando años. Ya. Aquí me dice 8% convertible mensualmente. ¿Qué quiere decir? Que es 8% anual convertible a semestral. ¿Ya? Ahora, la transformación se hace igual como si fuera capitalizable, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como he agarrado periodos en años, voy a llevar este semestral a anual. Eso es lo primero que voy a hacer. Ay, ¿qué pasó? Ya. Este semestral, entonces lo voy a llevar a anual. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Con las fórmulas de I y J, ¿ya? Voy a utilizar la fórmula de I, que era igual a 1 más J sobre M elevado a M menos 1, ¿ya? Entonces, J es interés nominal, entonces anual convertible semestralmente es un interés nominal. Entonces, sí puedo reemplazarlo en esta fórmula. Entonces, ¿cómo sería? Y va a ser igual a 1 más 0,08 sobre M. Ahora, ¿cuánto sería M? Si estoy llevando de semestral a anual, entonces un año tiene 2 semestres y un año es un año. Entonces sería 2 sobre 1. Entonces tu M va a ser 2. Mi M va a ser igual a 2. Entonces, ya teniendo eso, solamente es reemplazar 2 y menos 1. ¿Eso cuánto es? ¿Alguien me podría dictar, por favor? 0,0816. 816. Ay, me falta un 0. 0,0816. Entonces, serían, en porcentaje, sería 8,16%. Ahora, ¿qué lo he llevado? Lo he llevado yo anual. Entonces sería anual capitalizado anualmente. ¿Ya? Entonces, como ya tengo las dos, ambos periodos de tiempo que son iguales, entonces ya puedo lo que es reemplazar en esta fórmula. ¿Ya? Y también para que se den cuenta cuando estén resolviendo un ejercicio,
en el resultado, por ejemplo, me sale 8,16%. Es mayor a 8%. Y ahí nos damos cuenta que está bien. ¿Por qué? Porque me dice anual que se capitaliza. O sea, ¿qué quiere decir? Que el capital se suma el interés cada semestre, me está diciendo. O sea que en un año hay 2 semestres, entonces 2 veces se está sumando el capital más el interés y por lo tanto tiene que ser mayor el interés real que me están ofreciendo, que es 8,16. ¿Está claro esa parte? Sí, no, tal vez. Sería igual, Ausi, que lo convierta ese porcentaje en semestral y Sí, mi N también lo podría convertir en semestres también, ¿no? claro. Ujú. Porque algunos me han mostrado que lo hicieron así, pero tiene que salir el mismo resultado, También. ¿verdad? Porque esto, en vez de manejar en años, tienes que manejarlo en semestres. ¿Alguna duda más? ¿Está claro? Dime. Ujú. Sí, y es lo que me preguntaba su compañero. ¿Podía yo llevarlo a semestral, pero utilizar mi N también semestral? Porque si tú lo llevas sería 8 dividido entre 2, ¿verdad? 4% semestral, capitalizado semestralmente. Entonces tus unidades estás utilizando semestral, por lo tanto tu N tienes que utilizar semestral. Eso nada más cambiaría. Ujú. Es igual. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Oh, sí, buenas tardes. Claro, porque te va a salir el mismo resultado. Si lo utilizas bien, te va a salir el mismo resultado. Ya. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, Ausi. Para allá me podría volver a repetir, Ausi, por favor. Lo que hace de izquierda a derecha o derecha a izquierda, por favor. Sí, todo se me fue. Para encontrar M, Sí, Ausi, por favor. ya. Vamos a borrar. Ya. Cuando yo utilizo las fórmulas de I, y en casi todas para convertir las unidades de tiempo, siempre vamos de derecha a izquierda, ¿ya? Si no, en este caso es sencillo, porque un año tiene 2 semestres, pero hay casos donde puede ser, por ejemplo, bimensual, capitalizado trimestralmente, por ejemplo. En estos casos es un poco más complicado saber cuántos trimestres tiene un bimestre. Entonces lo que hacemos es ver cuántos trimestres tiene un año. Tiene 4 trimestres, ¿verdad? Y un bimestre, ¿cuántos bimestres tiene un año? Tiene 6. Entonces utilizamos como nuestro punto de referencia un año. Lo simplificamos, serían 2 y 3. Y como se lee de derecha a izquierda, tu M es igual a 2 tercios. ¿Está claro? Sí, Ausi. Eso va a ser siempre derecha a izquierda, ¿verdad, Ausi? No va a Sí, cambiar. sí. Está bien, Ausi. Gracias. Ujú. Ya.
Auxi, Dime. y en ese ejemplo que hizo de bimensual a trimestral, el nuevo I va a ser tanto porcentaje trimestral, capitalizable trimestral o No, bimensual. bimensual. A ver, ¿cómo era? Era trimestral, ¿verdad? Va a ser, en este caso, va a ser bimensual. Porque lo que yo hago con esta fórmula de I es cambiar lo que es la segunda parte, de capitalizar. O sea, de trimestre voy a llevar a bimensual. Y esa es la diferencia con el ingeniero, ¿no ve? Porque en vez de llevarle yo a bimensual, si yo lo divido directo como hicieron con el ingeniero, va a ser trimestral capitalizable trimestralmente, ¿verdad? Sí, Exacto. Esa es la diferencia. ¿Está claro para todos? Sí, Auxi. Ya. Entonces, seguimos. Con esto solamente es reemplazar. Entonces tengo que llevar mi X del año 1, lo voy a llevar al año 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi P va a ser X, entre paréntesis, 1 más mi nueva tasa de interés sería 0,0816 elevado a, ¿cuántos estoy recorriendo? 1, 2, 3, 4 y 5, elevado a 5. Más mi otro X, que va a ser igual 1 más 0,0816 elevado a, estoy recorriendo 1, 2, 3. Entonces, 3. Mi P6, ¿cuánto sería? O si quieren, ya lo podemos ir igualando de 6, que es igual a 6.000. ¿Por qué? ¿Por qué hago la igualación? Porque me dice que toda mi deuda lo voy a dividir en dos pagos. ¿Y dónde está todo mi pago total? En P6. Entonces lo voy a igualar y voy a despejar lo que es X. ¿Cuánto sale X? Dime. Te dice 2.000, ¿no ve? Aquí. Pero te dice sin interés. El ejercicio te dice que es sin interés. Ujú. Ya, ¿cuánto es? Lo puede meter directo a la calculadora y despejar X. 2185,334,39. 34. Entonces, ese debería ser el resultado de su práctica, ¿no ve? ¿Alguna duda que tengan? O si en el caso de que anual lo haya llevado a semestral, Mm, yo creo que el número entero tiene que ser igual. Con que sea igual el número entero, entonces está bien. llevando el interés anual a semestral me refiero. O sea, Tendría que salir lo mismo. Lo mismo. me varía un poco. ¿Cuánto? 2378. No debería variar tanto, porque me acuerdo que me han mostrado compañeros que han hecho con semestral y les salía lo mismo. Bueno, sí.
¿Ves? Ujú, no tiene que variar más. El error que puedes estar cometiendo tal vez es en tu N, porque tiene que estar semestral, ¿verdad? Esto está en el año 1, entonces tiene que estar en el semestre 6, por ejemplo. ¿Dónde están posicionados tus flujos? Ujú. Revísalo y ahí vas a tener. ¿Alguna duda más que tengan? Sí, perdón. Los $4,000 nos dicen que tiene intereses A de ver, 4% convertibles semestralmente. esperen. Eso, Escucho a dos personas. Primero a ver la chica y después el chico. ya. Le decía que nos dicen 4,000 con intereses al 4% convertibles semestralmente. Sí. Ese dato no se tomó en cuenta porque solo las deudas lo sumo directo, 2,000 que no tenía intereses nos decía y el 4,000 nos decía que sí, pero Ujú, no se toma en cuenta eso. ujú. Es que te dice que tu fecha focal es en el año 6. Entonces estoy llevando todos mis flujos al año 6 y justamente el 4000 cae en el año 6. Entonces ya está en la posición. Si en los 4000 estaría, no sé, en el año 8, por ejemplo, entonces tendría que utilizar su interés para recorrerlo a la posición 6. ¿Me dejo entender? Sí, Auxi. Ya, por eso no lo hemos utilizado, porque si no lo hubiéramos tenido que utilizar. Ya, ahora el muchacho que me estaba hablando. Ah, ya, ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Otra pregunta? ¿Duda? ¿Aclaración? Sí, podría aclarar acerca de este ejemplo que cuándo utilizar las fórmulas de I y las fórmulas de J. Ya. Ya. Ya, por ejemplo, si yo tengo para mí, personalmente, es más sencillo utilizar las fórmulas de I y J. No hacerlo tanto como el INGE, porque han visto que se confunde a veces en qué estás quedando al final. Por ejemplo, en este ejemplo, cuando les decía de trimestres a bimestres, decíamos, ¿va a quedar en bimestres o va a quedar en trimestres? Entonces nos empezamos a confundir. Ustedes véanlo, la manera que lo hacen más fácil y aplíquenlo porque lo mismo sale al final, ¿ya? También depende del ejercicio. Ahora, si tengo, por ejemplo, 11%, pongámoslo así, digamos que es mensual y me dice que es capitalizable, no sé, bimensualmente, por ejemplo. Ahora, ¿cuándo yo debo aplicar las fórmulas de I y J? Cuando mi propósito es cambiar la segunda parte del periodo de capitalizar, ¿ya? Si yo quiero cambiar esto a mensual, por ejemplo, que sea mensual capitalizable mensualmente, entonces tengo que aplicar la fórmula de I, ¿verdad? Que ya hemos visto que es, por ejemplo, lo vamos a reemplazar ahorita. 1 más JM sobre M menos 1. ¿Cuánto valdría M? Si estoy yendo de bimensual a mensual, es complicado, ¿no ve? Porque no sé cuántos bimestres tiene un mes. Entonces, agarro como referencia el año. ¿Cuántos bimestres hay en un año? Hay 6 bimestres. ¿Cuántos meses? 12 meses. Entonces, lo divido entre 2, saco mitades, 3 y 6. Entonces, todavía puedo sacar 1 y 2, ¿verdad? Entonces, mi M sería 1 medio.
¿Por qué? Porque voy de derecha a izquierda. Entonces reemplazo y voy a tener un porcentaje, un resultado que va a ser mensual, capitalizable mensualmente. Eso era mi propósito, cambiar la segunda parte, que sea en vez de bimensual, mensual. Por eso he utilizado y. Esto lo he cambiado para bimensual. ¿Está claro? Sí, La diferencia que hacía el Inge era al revés, ¿verdad? Directamente el 11% yo lo divido entre un medio y este resultado me va a salir bimensual, capitalizable bimensualmente. Esa es la diferencia. Si tú lo divides directo, obtienes bimensual, o sea, cambias la primera parte, pero si utilizas y, cambias la segunda parte. Por eso es un poco confuso. Pero si entienden eso y buscan la mejor manera de resolver, entonces utilicen la que mejor manejan o les funciona. No se compliquen mucho. ¿Está claro? Y de la ecuación J, para la ecuación J. Bueno, solo sería copiar lo que he hecho. O sea, ¿me sugieres abrir nueva tarea para que suban estos ejercicios? Ya puede ser, pero tal vez les puedo dar ejercicios para que sigan practicando esto, porque he visto que se confunden mucho. Ahora, uno me preguntaba cómo se utiliza J. Esa era tu pregunta, ¿no ve? De alguien que me habló. Sí, Ya. Ahorita lo vamos a hacer. Vamos a borrar esto de aquí abajo y vamos a hacer una comparación. Ya. Lo vamos a dividir. Vamos a hacer el mismo ejemplo para que veamos, ¿ya? Cómo tengo que manejar J. Personalmente también utilizo más I que J. Así que por eso tienen que buscar la mejor manera que les funcione. Ya, bimensual. Ya. Primero, para la fórmula de J, vamos a escribir aquí. ¿Qué me pide? Me dice corchetes 1 más I 1 sobre M menos 1 por M. Ya, lo primero que puedo ver es que tengo como variable lo que es I. ¿Y qué es I? Es mi interés efectivo. ¿Ya? Mi interés real. ¿Qué quiere decir que sea real? Que mi interés que voy a utilizar o voy a reemplazar en I tiene que ser, puede ser bimensual, en este caso me conviene,
bimensual, capitalizable bimensualmente. A eso se refiere. ¿Ya? O sea que tengo que encontrar de este 11% bimensual, capitalizable bimensualmente, y recién ese valor, ese porcentaje que obtenga, lo voy a reemplazar en I y voy a obtener J. Ahora, cuando utilizo la ecuación de J, también mi propósito es cambiar la segunda parte. O sea, ambas ecuaciones, tanto la I y la J, es para cambiar la segunda parte, de capitalizar. ¿Ya? Pero, Perdón, una pregunta. dime. Si ya cambiamos, por ejemplo, no el 11% mensual a bimensual, ya no sería necesario cambiar la segunda parte, ¿no? Porque ya sería una tasa efectiva. Sí, sí, porque los ejercicios mayormente necesitas una tasa efectiva, ¿no ve? Pero qué tal si mi propósito no es bimensual, sino que vaya yo, digamos, no sé, a trimestral? O sea, mi propósito es ir a trimestral. Por temas de práctica, ¿no ve? Para que puedan entender. Porque tal vez me pide trimestral, como tasa efectiva. Capitalizable trimestralmente. Pero su compañero me decía cómo yo utilizo J. Entonces yo utilizo primero llevando a una tasa efectiva. ¿Está resuelta tu pregunta? Sí, sí, está bien, gracias. Ya. Entonces, he llevado a bimensual. ¿Cómo lo llevo? Lo puedo multiplicar por 2, ¿verdad? Sería 22%. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Y es lo que el INGE hacía, ¿verdad? Es la lógica que utilizaba. Yo llevo de bimestral, eh, busco una relación entre bimestre y mensual y encuentro bimestral capitalizable bimensualmente. Entonces tengo 22%. Entonces, ¿qué hago? J va a ser igual, reemplazo, 1 más 0,22, 1. Ahora, mi M, ¿cuánto va a ser mi M? Se saca de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Ahora, antes de llegar a trimestral, capitalizado trimestralmente, hay un paso más que hacer. No puedo ir directo. ¿Qué tengo que hacer? Si voy a cambiar la segunda parte y he dicho que quiero ir a trimestral, entonces voy a ir trimestral capitalizado bimensualmente, ¿verdad? A eso quiero llegar. No, perdón, al revés, porque voy a cambiar la segunda parte. Sería trimestral y bimensual, porque solamente voy a cambiar la segunda parte, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería mi M? Mi M, hemos dicho que siempre se va de derecha a izquierda. Entonces, en un trimestre, en un año, ¿cuántos trimestres hay? Hay 4 trimestres. ¿Cuántos bimestres? 6 bimestres. Simplifico, 2, 3. Mi M es igual a 2 tercios. Reemplazo 2 tercios menos 1 y por 2 tercios. Ahora, si mi propósito era llegar a trimestral, como su compañero dijo, yo en los ejercicios siempre utilizo tasa efectiva. Entonces, si mi propósito es llegar a trimestral capitalizado trimestralmente, entonces una vez que yo obtengo el resultado de J, voy a obtenerlo en bimensual capitalizado trimestralmente. Entonces tengo que llevarlo de bimensual
a trimestral y voy a obtener mi resultado. O sea, hemos dado una vuelta entera para llegar al resultado, pero así se utiliza J. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido? A los 6 meses, ya. Ahora, te dice que qué cantidad debe entregar a los 9 meses para liquidar la deuda si se considera un interés de 3,5% semestral capitalizable mensualmente. Tomar como fecha focal los 9 meses. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es construir mi diagrama. Ubico 0, 1, 2, 3, 4. Hasta 10 lo llevaremos. Ya. Listo. Te dice que María debe pagar, debe 1.500 a pagar en un año. Entonces ya te está dando el monto que tiene que pagar en un año, perdón. Es hasta 12. Ay, 11 y 12. Como aquí te dice meses, entonces me conviene utilizar meses. ¿Ya? Entonces te dice el monto que debe pagar en un año. Entonces el monto que debe pagar es de 1.500. Ya. Dice que abona 200 al cabo de 3 meses. Entonces, en 3 meses dice que da un bono de 200 bolivianos. 300 dice a los 6 meses. En los 6 meses da un bono de 600. Ahora me dice qué cantidad debe entregar a los 9 meses para liquidar la deuda. Entonces me dice que va a tener otra cuota, otro pago, pero que me pregunta cuánto es. ¿Cuánto es para que liquide toda su deuda? ¿Ya? Entonces me dice que tome un interés de 3,5%. Mensual. Auxi, Dime. en el sexto mes no es 600, es 300. Allá. En vez de 6, es 3. Ya. Ahora te dice, esto solamente sería para llevarlo a mensual, 3,5, como es semestral. A mensual sería dividido entre 6 y ya tengo mensual capitalizado mensualmente. Ahora me dice que utilice como fecha focal los 9 meses. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a utilizar como punto de referencia el 9. Voy a llevar todos mis pagos a la posición 9. Y también lo que es mi deuda. Y después voy a hacer lo que es mi deuda, va a ser igual a mis pagos y voy a despejar mi variable que es X. ¿Dudas? ¿Está claro? O sí, en este caso tendremos que usar las fórmulas de interés compuesto, ¿no? O interés simple. Cuando te habla el ejercicio de capitalizar o capitalizable, ya te está hablando de interés compuesto. Ya está bien. Al revés. Siempre. Por si acaso. ¿Otra duda más? Ah, también varias preguntas que me hicieron. Si no me especifica, me decían. Si solamente me dice 8%, se supone
que es anual, ¿verdad? Y si es interés simple, es 8 dividido entre 12. Siempre. Si no te especifica, es anual. ¿Otra duda? ¿Está todo claro? Aunque una preguntita. Por ejemplo, de la anterior página que estás explicando, de la primera parte que dice, digamos, de bimensual a trimestral, ¿cómo lo convertiríamos? No me nos dijo, bueno, la primera parte si queríamos de bimensual a trimestral. Ujú. Sí, estaba bien la otra página, sí. ¿Este? Sí, no ven lo que nos dijo que, por ejemplo, queríamos llegar a trimestral, capitalizable trimestralmente, Ya. de bimestral. La primera parte, ¿cómo lo convertiríamos a trimestral? Porque nos dijo que la trimestral, o sea, la segunda parte sí se puede usar IJ y para la otra parte, ¿cómo lo Ya. convertiríamos? Ya. Te dice que quieres ir de bimestres a trimestres, ¿verdad? Esto es un poco Sí, difícil. Es difícil, pero si utilizamos como referencia el año también, como lo hemos hecho, bimestres, en un año hay 6 bimestres. En un año, ¿cuántos trimestres hay? Hay 4. Entonces lo simplificas, 3 y 2. Entonces, quieres ir de bimestres a trimestres, serían 3 medios, ¿verdad? Entonces tendrías que dividirlo, o sea, tu porcentaje, entre 3 medios. ¿Está bien? Está bien, Auxi, gracias. Ya. Así, en este ejemplo que está haciendo, utilizaríamos también las ecuaciones de I y J. De I y J. Solamente para cambiar la segunda parte, de capitalizar, se utilizan las fórmulas de I y J. Para la primera parte se hace como un interés simple. O sea, se divide o se multiplica, como han hecho con el ingeniero. Porque, por También ejemplo, a ver, tomaríamos entonces en cuenta para obtener X, ¿no? tomaríamos en cuenta para obtener X. A ver, ¿me vuelves a hacer la pregunta? Por ejemplo, con el ingeniero han hecho para llevar directamente que sea trimestral, capitalizado trimestralmente. Y eso también va para la pregunta de la chica, que me decía cómo yo puedo llevar de esto a esto, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo llevar de cuatrimestre a trimestre? ¿Por qué? Porque solamente estoy cambiando la primera parte. Y es la misma lógica que ha utilizado el ingeniero, ¿ya? Estoy yendo de trimestres a cuatrimestres. Entonces, si no puedo saber cuántos trimestres hay en un cuatrimestre, siempre utilizo el año, un año de referencia. Entonces, trimestres tiene 4, trimestres tiene un año. Cuatrimestres, ¿cuántos tiene? Tuviera 3, ¿no? 3 por 4, 12. Entonces, no puedo sacar mitades. Entonces, ¿qué puedo hacer?
mi 10% lo voy a dividir entre 4 tercios. Y voy a tener un resultado. Y eso va a ser mi porcentaje y mi nuevo interés. ¿Se ha entendido mejor? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Por qué? Porque no estoy cambiando mi segunda parte, solo la primera parte. ¿A ver? Porque la segunda parte es igual. Si cambio la segunda parte, utilizo las fórmulas de I y J. Dime. Sí. Tu N tienes que utilizar en trimestres. Las mismas unidades. Sí, perdón. Ahora lo convirtió a trimestre para usar la fórmula de J, ¿no? Sí, pero en este caso, digamos que el ejercicio me pide trimestre capitalizado y trimestralmente. Entonces solamente tengo que cambiar la primera parte. 10% cuatrimestral, tengo que llevarlo a trimestral, entonces lo divido nomás. Ya, sí, no, es que como lo llevó del trimestre que está al lado de capitalizar, el que está arriba, me estaba confundiendo. Pensaba que lo estaba llevando No. al... Ajá, no. Solamente es para guiarme. Cuando es difícil saber cuántos trimestres hay en un cuatrimestre. Ya, está bien, gracias. Y además es la misma lógica que utilizó el ingeniero, ¿no ves? ¿Está todo claro? ¿No intereses? ¿O les confunde todavía? No, ahora está más claro, la verdad. Sería bueno que nos dé otra práctica, Auxi. Ya. Si yo utilizo en este caso, la mayoría de las veces, por eso en los ejercicios, siempre me da cuatrimestre capitalizado trimestralmente, o sea, diferentes, ¿no ves? No me dan iguales. Entonces, mayormente por eso utilizo la fórmula de I. ¿Por qué? Porque en la fórmula tengo J y J es nominal, que no tienen que ser iguales, tienen que ser diferentes. Entonces, directamente utilizo I para cortar el proceso de transformar. En vez de trimestres, lo voy a llevar a cuatrimestres con la fórmula de I, ¿verdad? Y mi M no va a cambiar, mi M va a seguir siendo 4 tercios. Pero con la fórmula de I logro que sea cuatrimestres capitalizado cuatrimestralmente, ¿verdad? J sería igual al 10%, porque es tu interés nominal. De I, es que en J, si te das cuenta, tienes que utilizar las fórmulas mejor te convengan, porque en este caso, para utilizar la fórmula de J, necesitas o tiene una variable que es I, que es nominal. O sea, te dice que ambos, el periodo de interés tiene que ser igual al periodo después de capitalizar. Entonces, das toda una vuelta para llegar a lo mismo. Por eso tienes que saber cómo utilizar, cuándo utilizar y para hacerlo rápido. Les he enseñado los dos métodos para que sepan cómo utilizar, cómo se utiliza. Pero utilicen el que mejor les salga y el que mejor manejen, lo que sea más fácil. Por eso para mí más fácil es utilizar I, porque mayormente en los ejercicios me dan diferentes, tanto el periodo de la primera parte como el periodo de la segunda parte. Son diferentes en la mayoría de los ejercicios.
Claro, porque ya es igual. Y si tus flujos están en años, entonces es un interés que se puede utilizar directo, porque ya es un interés anual y es tu interés real, o sea, es lo que realmente te están cobrando. Anual, anual, capitalizado y anualmente. Ya. A ver, una explicación más para que les quede claro. Lo que me decía su compañero. Cuando me dan digamos ya 8%, no sé por qué se número, anual, capitalizado anualmente. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué yo entiendo cuando me dice capitalizado anualmente? Como les dije, capitalizar significa el capital más el interés. O sea, me está diciendo que se va a sumar el capital más el interés cada año. Y mi interés es 8% anual. Entonces, quiere decir que realmente, si yo me hago un préstamo de 1.000 bolivianos, por ejemplo, realmente el banco me va a cobrar 8%. Eso es lo que quiero decir cuando digo que el I siempre me da un interés que es real, lo que realmente me están cobrando. Y por eso con los ejercicios siempre trato de llegar a que este periodo sea igual a este periodo. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, 10%, digamos que anual también, y me dice que se capitaliza trimestralmente, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 10% realmente no me están cobrando 10%. Si yo pido un banco y me dice que su interés es 10% anual capitalizable trimestralmente, no. Esto es una tasa ficticia, lo llaman por eso. Por eso se le conoce como J. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que el capital más el interés se está sumando cada trimestre. ¿Qué quiere decir? Que estos 10% no son 10%, sino pueden ser 10,5%, por ejemplo. El interés real, o sea, que me están cobrando cada año, anual, capitalizado o capitalizable anualmente, su interés de cobro del banco es superior, es 10,5 realmente, no es 10%. A eso se refiere. Por eso siempre tratamos de llegar a que sean iguales ambos periodos de tiempo, para saber la tasa real que me están cobrando y poder yo sacar los resultados. Ahora sí. ¿Está más claro? Ya. Entonces, ¿todos estamos bien? ¿Quieren que les dé ejercicios tal vez para mañana, para que practiquen más esta parte? ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda más de la práctica? ¿O ninguna más? ¿Ninguna más? ¿Todos están bien? ¿Han entendido todo? Chicos, chicas, Sí, auxiliar, todo, claro. ya. ¿Quieren avanzar el nuevo tema? ¿O quieren este tiempo para practicar esto? No sé.
va a ser ahora, Auxi, para avanzar, creo, o no nos va a alcanzar. ¿Perdón? Creo que ya va a ser hora, Auxi, nos va a alcanzar para el nuevo tema. Sí, es 5. Aunque el ingeniero me dijo que hoy día va a avanzar capitalización, entonces esto que hemos visto va a avanzar hoy día. Y va a entrar tal vez a teoría de flujos uniformes. Lo dejaremos para mañana el avance. Voy a ver qué fórmulas va a utilizar para utilizar las mismas variables, ¿ya? Y no confundirlas. ¿Les parece? Comenzar a avanzar lo otro mañana. Sí, Auxi. Sí, Auxi. Sí, está bien, Auxi. Ya. Entonces lo dejamos ahí. Cualquier duda, consulta, me dicen, me hablan por WhatsApp también. He estado respondiéndoles a todos los que me han preguntado. Ya, bueno chicos, descansen hasta las 5:30. Nos vemos mañana.